a todos los seguidores de Avanzando TV. Para mí es una bendición poderles saludar y poder llegar a cada uno de ustedes a través de estos medios, allí en América, aquí en Europa, en Asia, en África, en Oceanía y en todos los lugares del mundo. Bueno, en este día quiero desearle las mayores bendiciones de nuestro Señor y también compartir con todos ustedes el consejo de la palabra del Señor. Hoy les quiero invitar y quiero leer allí unos dos versículos de la palabra del Señor que están ubicados en el libro de los Efesios, carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 1 y versículo 3 a el versículo 5, que nos dice la palabra del Señor de la siguiente manera: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndoos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Amén. Que el Señor nos bendiga y que el Señor añada bendición a esta palabra. Hoy quiero compartir con todos ustedes bajo el tema el llamado de Dios y nuestra responsabilidad. El llamado de Dios y nuestra responsabilidad. Creo que debemos de darnos por bendecidos, por muy bien servidos, por privilegiados y también siendo amados por nuestro Dios, siendo inmerecedores, porque ninguno de los seres humanos somos merecedores de la gracia de Dios. Somos inmerecedores del amor de Dios y de todas sus bondades y de todas sus misericordias. Sin embargo, a Dios le plació que nosotros fuéramos sus hijos y le plació habernos llamado o llamarnos a una vida santa, a una vida de piedad y sobre todo habernos escogido y habernos llamado para que a la postre, en la eternidad, nosotros podamos vivir al lado de nuestro Padre Celestial, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero bueno, hemos sido escogidos por Dios, y nos dice la palabra del Señor que desde antes de la fundación del mundo. Esto nos habla a nosotros de la presencia de Dios, o sea, el llamado, el haber sido escogidos por Dios, el haber sido predestinados por Dios. Esto nos habla de que Dios se fijó en nosotros y por esa causa un día nosotros escuchamos su palabra y vinimos a Él, porque el Señor Jesucristo en cierta ocasión dijo que lo que el Padre, los que el Padre escogió, vienen a mí, y el que a mí viene, yo no le echo fuera. Entonces, somos escogidos por Dios, somos privilegiados. Y es por eso que usted y yo hemos conocido al Señor
y estamos en el Evangelio. O somos cristianos porque hemos adoptado la doctrina de Cristo y la hemos recibido y la hemos obedecido. Pero somos llamados, también tenemos una responsabilidad, porque hay privilegios, pero también hay compromisos. Maravilloso es el nombre del Señor, aunque la salvación es por gracia y el llamado que Dios nos hace es por mera gracia y amor y misericordia de Dios. Sin embargo, nosotros, la iglesia, debemos entender que Dios pone una parte y nosotros ponemos la otra. ¿Por qué motivo? Porque hay algo que conocemos a través de la Biblia, que es el libre albedrío, que es la libre voluntad con la que Dios hizo al hombre y que Dios siempre respeta, porque Él es un Señor, Él es un caballero. Él no se mete a las malas en una mente o en un corazón, porque Dios mismo respeta sus principios. Aunque Él es Dios, es soberano, puede hacer lo que quiera y lo que Él hace está muy bien hecho porque Él es Dios. Sin embargo, Él es muy respetuoso de todo lo que Dios ha hecho y la forma como Él ha hecho. Entonces, Dios siempre espera que nosotros, por obediencia y por esa fe, podamos caminar con Él y cumplir su propósito y cumplir su voluntad. Y desea Dios que lo hagamos de corazón y que nuestro compromiso y nuestra responsabilidad sea llevada a cabo tal como Él nos lo ha diseñado y como Él nos lo ha mandado. Por eso encontramos aquí que la palabra de Dios nos enseña en el versículo 3 del libro de Efesios capítulo 1, dice de la siguiente manera: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Qué hizo nuestro Dios? Dice, desde antes de la fundación del mundo, ya Dios, en su soberanía y en su voluntad, sabía que un día nosotros iríamos a nacer y nos bendijo, escuche bien, a través de Cristo Jesús. Allí nos habla de la redención. O sea, nos redimió, nos escogió, nos llamó y nos bendijo en Cristo Jesús. Nosotros somos bendecidos, ya somos bendecidos, ya somos privilegiados, ya somos enriquecidos. Con Cristo estamos sentados en lugares celestiales. Así como con Cristo estoy juntamente crucificado, también con Jesucristo estoy sentado, como dijo el apóstol Pablo, a través del Espíritu Santo, en los lugares celestiales. O sea, ya nosotros tenemos esa bendición, ya nosotros tenemos ese privilegio que Dios nos ha dado. Porque así como el Padre Celestial nos mira a través de su Hijo Jesucristo, así como Él llevó en la cruz nuestros pecados y nuestras iniquidades, así también cuando nosotros obedecimos porque a Dios le plació y colocó el querer como el hacer por su buena voluntad, entonces así como nos perdonó y nos santificó y nos lavó con la sangre del Cordero allí en la cruz del Calvario, también somos bendecidos en los lugares celestiales. Por eso dice la Biblia en Efesios, Jesucristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo.
Así que, siendo Jesucristo la cabeza y el que pagó el precio en la cruz del Calvario, todos los que venimos a Él por gracia y misericordia de Dios somos parte de su cuerpo. Y así como somos su cuerpo, también somos bendecidos en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Entonces, ya Dios hizo la provisión. Es asunto de que usted y yo le creamos a Dios, le creamos al Señor y le creamos a su palabra, que ya somos llamados, ya somos privilegiados. Pero también viene aquí una parte importante, que si tenemos tiempo la vamos a tocar hoy, acerca de nuestra responsabilidad. Ahora, dice el versículo 4, según nos escogió Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Escuche bien lo que dice la palabra del Señor aquí. Dice, según nos escogió Él antes de la fundación del mundo. Entonces aquí llegamos a una parte que se llama, nos habla de la presciencia de Dios o el conocimiento anticipado de Dios. ¿Por qué dice la Biblia que Él nos escogió antes de la fundación del mundo? Bueno, porque Dios en su presciencia y en su conocimiento anticipado ya sabía quién iba a obedecer, quién se iba a arrepentir y quién no lo iba a rechazar. Entonces, somos escogidos, pero ahora viene una parte importante. Y esa parte importante nos está hablando ¿de qué? De que hay algo que nosotros debemos hacer. Cuando nosotros vamos, por ejemplo, allí a las cartas del apóstol Juan, allí en el capítulo 1, la Biblia dice, pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, o sea, este es como el que considera en un espejo su rostro y luego se va y olvida cómo era. Que está diciendo que la palabra nos pone como en un espejo para que miremos nuestra alma, nuestro ser, cómo estamos delante de Dios, porque eso es lo que hace la palabra, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón y nos traspasa, porque es la palabra la que da regeneración, la que da resurrección de vida, es la que tiene ese poder porque ella es creadora. Entonces dice que si alguno es oidor y no hacedor, se engaña a sí mismo. Entonces, ¿de qué está hablando? Está hablando también que la fe sin obras es muerta. O sea, por fe nosotros recibimos a Cristo, porque esa fe es dada por el Espíritu Santo de Dios. Por fe nosotros se nos abrió el entendimiento para escuchar la palabra. Pero hay algo que nosotros debemos hacer y es actuar. Esa fe debe ser llevada a la práctica. Abraham fue llamado hijo de Dios, amigo de Dios, siervo de Dios, pero sin embargo la fe fue llamado el padre de la fe, pero esa fe tuvo que ser llevada a la práctica, consolidada cuando se le pidió a su hijo Isaac para que lo entregara. Dios sabía en su presencia y conocimiento anticipado que él era su siervo, él era su hijo, que él era obediente, fue llamado amigo de Dios, pero que era necesario que en la vivencia, en la obra de esa fe, él actuara, él le creyera a Dios. Porque ¿de qué otra forma nosotros demostramos que nosotros le creemos a Dios? Pues las palabras pueden ser abundantes o se puede cumplir lo que dijo el Señor Jesús. Este pueblo de labios me honra, dicen muchas cosas, pero su corazón está lejos de mí, que es el caso de mucho cristiano y de mucha cristiana hoy en día. Pues con las frases, con la palabra, podemos decir muchas cosas.
Pero como dijo alguien, las palabras se las lleva el viento, pero el ejemplo, el testimonio y la vivencia sí no se lo puede llevar el viento, porque es una gran realidad, es una vivencia de un cambio que tiene ese hombre y esa mujer. Entonces, nos dice aquí este versículo 4, según nos escogió él antes de la fundación del mundo, pero luego dice, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Entonces viene el llamado. ¿Y ahora qué viene? La responsabilidad. Dice, para que fuésemos. Dios no se va a santificar por nosotros. Él no lo va a hacer por nosotros, el Señor tampoco, porque Él ya es santo, Él es puro, es inmaculado. Pero nosotros sí necesitamos ser santificados. ¿De qué forma? Primero, con el paso de arrepentimiento. Segundo, poniendo en práctica la fe, creyéndole a Dios y creyéndole a su palabra. Y tercero, con una obediencia a Dios, o una vivencia, o un testimonio, para que fuésemos santos. Ahora, santo significa apartado, dedicado y consagrado. Es alguien que tiene un estándar allí, que levanta un estándar, y es alguien que le da relevancia y le da la prioridad a Dios y a su bendita palabra. Entonces, para que fuésemos santos y sin mancha. ¿Por qué les digo esto? Porque se mueve una falsa doctrina llamada la predestinación. Entonces, esa falsa doctrina dice, una vez salvo, siempre salvo. ¿Y dónde se pegan? En estos textos y otros más que estamos hablando allí, pero les dan un mal enfoque, les dan desenfoque a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque detrás de todo eso anda un espíritu, andan demonios de error, son demonios de error, y le dicen a la persona que si usted se arrepiente, que si usted viene a Cristo, que no importa cómo usted viva, tranquilo, viva como quiera, que de todas maneras usted está predestinado, entonces usted haga lo que quiera, ya se dijo que usted iba a ser salvo. Entonces mucha gente, esta doctrina de error, ¿qué hace? ¿Qué hace ese espíritu de error? Hace y entonces le adormece la conciencia a la gente, le dice, como usted ya fue escogida y como fue escogido, mire lo que dice la Biblia, que fue escogido antes de la fundación del mundo, entonces ya usted es salvo, usted no tiene ningún problema, haga lo que quiera, que usted va a ser salvo. Pero lo que no le dice y lo que no le enseñan a la gente es lo que dice, por ejemplo, Gálatas 5:22, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, lujuria, laxivia y bueno, una cantidad de cosas semejantes a estas, a los cuales os amonesto que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque la Biblia aquí comienza a decir, pero dice para que fuésemos santos y sin mancha. Y mucha gente cae en ese error. ¿Por qué? Porque muchos no entienden que cuando el Señor habla predestinado, es porque el Señor sabía quién iba a obedecer, como le dije hace algunos minutos. Aquí lo que la Biblia está hablando en la predestinación, está hablando de la presciencia de Dios, o sea, el conocimiento anticipado de Dios, que sabe todas las cosas de principio a fin, pues Él es omnisciente, Él es omnipresente, Él es omnipotente, Él es todopoderoso. Él lo ve todo. Él lo sabe todo, Él está en todo lugar, Él lo conoce todo. Antes de que usted y yo le manifestemos una oración, ya Dios lo sabe todo. Entonces, predestinado nos está hablando de la presciencia de Dios. Un ejemplo les voy a colocar. Por ejemplo, Dios quería que Él ser el Dios del pueblo de Israel. Y Él sabía. Pero Él sabía que el pueblo de Israel un día no lo iba a querer, como sucedió en el tiempo de los jueces y en el tiempo del profeta Samuel. ¿Qué pasó en el tiempo de los jueces y en el tiempo del profeta Samuel? Que el pueblo pidió rey como todas las demás naciones.
Pues Dios era el rey, el que los gobernaba, el que los guiaba a través de los sacerdotes, en ese caso, en ese tiempo, a través de los jueces, a través de los profetas. Bueno, el profeta Samuel tenía esos tres ministerios: era juez, sacerdote y era profeta, tenía ese privilegio. Pero cuando nos vamos allá al capítulo 11, capítulo 12 del libro de los Génesis, Dios le dice a Abraham, le da una promesa y le dice: y reyes saldrán de tus lomos. ¿Por qué le dijo Dios a Abraham, reyes saldrán de tus lomos? Si Dios quería reinar y Él era el Dios del pueblo y era el que los guiaba, diferente a las demás naciones. ¿Por qué motivo? Antes era a través de los patriarcas, después entonces a través de los profetas, después a través de los jueces. Y cuando estaba en de los jueces, el pueblo pidió rey. ¿Por qué le dijo Dios anticipadamente a Abraham? Porque Dios sabía en su presciencia o conocimiento anticipado que el pueblo lo iba a rechazar a él. De hecho, cuando el profeta Samuel se pone muy triste y va y le dice a Dios, Dios le dice: no te preocupes, colóquele rey como las demás naciones, eso es lo que han pedido. No te han desechado a ti, me han desechado a mí. Solo es un ejemplo de los muchos que hay en las Escrituras como para decir lo que es la presciencia de Dios o el conocimiento anticipado de Dios, o hablando en este caso de la predestinación de Dios. Que Dios sencillamente sabe cómo la gente va a actuar, cómo se va a comportar, todo lo que va a hacer y todo lo que la Escritura nos manda, pero como el enemigo siempre anda tergiversando las Escrituras, torciendo las Escrituras, y queriendo que el hombre se tranquilice y viva de cualquier forma y de cualquier manera, lo que el enemigo no dice es que su nombre es borrado del libro de la vida. Lo que el enemigo no dice, que los que practican el pecado no heredan el reino de los cielos. Entonces sigue diciendo aquí la palabra del Señor en el versículo 5. Dice, en el 4 dice: para que fuésemos santos y sin mancha. Esa es la responsabilidad de nosotros. O sea, Dios nos llamó, Dios nos ha dado salvación, pero nosotros debemos cultivar la salvación. Para eso es que Dios nos entrega la palabra. Pero hoy en día uno se encuentra una cantidad de cristianas y cristianos viviendo de cualquier forma, de cualquier manera. No, yo soy predestinada, yo soy predestinado, no se preocupe, haga lo que quiera, haga y deshaga. Y haga y deshaga. Si llegan a partir de la eternidad de esa forma, se van a perder eternamente. O si viene el Señor Jesucristo por la iglesia, se van a quedar. ¿Por qué? Porque sin santidad nadie verá al Señor. Ahora, dice el versículo 5. En amor, habiéndonos predestinado, ya hablamos de eso, que es la presciencia de Dios, para ser adoptados hijos suyos. O sea, ya sabe que íbamos a ser sus hijos, porque Dios sabía y conocía que usted y yo íbamos a obedecer, que nos íbamos a arrepentir, que íbamos a querer caminar con Dios, que íbamos a amar lo de Dios y que íbamos a amar su palabra. Dice, habiéndonos pedido para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Fue la voluntad de Dios. Como es la voluntad de Dios, que todo hombre sea salvo, que toda persona se arrepienta, que todos busquen a Dios, para que se cumpla lo que dice en el capítulo 1 del Evangelio según San Juan, en uno de sus versículos: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, Dios quiere que todo mundo se arrepienta. Dios quiere que la gente venga a Él. Dios no va a obligar a nadie, por supuesto, Él no lo obliga, porque hay unos principios con los que Dios hizo al hombre, y como les decía al comienzo, Dios siempre va a respetar eso. Pero es importante que nosotros entendamos hoy que en Dios hemos sido llamados en Jesucristo y por medio de Jesucristo, alabado sea el Señor.
pero que también Dios nos ha dado un privilegio, pero que hay un compromiso y una responsabilidad que nos compete a nosotros. Y les hablo esto y les digo todo esto porque triste y lamentablemente podemos encontrar y ver muchas personas hoy que andan engañadas y están siendo engañadas por eso. ¿Y por qué andan siendo engañadas por esa situación? Porque se han malinterpretado muchas veces las escrituras o muchos textos de las escrituras. Ahora, el propósito del enemigo es que el cristiano viva descuidado, viva una vida mundana, una vida libertina, una vida pecaminosa, una vida liberal, y que esté tranquila y tranquilo y que diga, no, usted ya recibió a Cristo, alguna cosa va a pasar, pero usted es salvo. Déjeme decirle que según la Biblia eso es una herejía o un desenfoque bíblico. ¿Por qué? Porque la Biblia siempre nos manda y nos enseña a hacer lo correcto, a obedecer, a ser santos, a vivir para Dios. Porque lo que es contrario a eso se llama rebelión. ¿Qué es rebelión? Rebelión es sencillamente no obedecer a Dios. Rebelión no es solamente decir yo no creo, ya no quiero y hablar una cantidad de palabras en contra de Dios o del evangelio o lo que sea. No, rebelde es sencillamente el que conociendo la voluntad de Dios y conociendo la palabra de Dios hace todo lo contrario. Todo el que practica el pecado es un rebelde delante de Dios. Ahora escuchemos y entendamos que los rebeldes no heredarán el reino de los cielos. Pero Dios nos ha escogido y nos ha llamado para que nosotros no sigamos ese camino, sino para que nosotros busquemos a Dios. Entonces, somos privilegiados. Tenemos un llamado, tenemos un privilegio, pero recuerde, tenemos también una responsabilidad. ¿Y cuál es esa responsabilidad? Permitir esa santificación, ese cambio, ese nuevo nacimiento. Permitirle al Espíritu Santo que nuestras vidas puedan ser vasos, cántaros, puedan ser vasijas y puedan ser recipientes que glorifiquen a Dios. Que nosotros no prestemos los miembros de nuestro cuerpo o nuestros sentimientos o nuestras emociones o nuestra vida como instrumento de iniquidad para servir al pecado y para servir al mundo. ¿Por qué no debe ser así? Porque la Biblia dice, ¿o no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Esa es la razón porque muchas y muchos cristianos se van a muy corta edad, son disciplinados, son cortados. Mucha gente es cortada y muchas de las causas es porque ha practicado el pecado. Muchos entran en tremendas disciplinas, enfermedades, muchos se enferman. ¿Qué es lo que pasa? Pero muchas veces es porque la persona ha pecado, no se ha arrepentido, lo sigue haciendo, entonces está destruyendo el templo de Dios, porque esa mujer, ese hombre fue llamado para ser santos y sin mancha delante de Dios. Entonces, como abren esa puerta a la carne, al pecado, y presentan sus miembros como instrumentos de iniquidad, ¿qué pasa? El enemigo entra y por ende entonces se tiene que cumplir esta palabra en muchas y en muchos. Es por eso que usted encuentra que el apóstol Pablo, allí en la iglesia de Corintio, allí en el capítulo 5, había un hombre que practicaba un pecado dentro de la iglesia. Vivía con la madrastra también. Entonces el apóstol Pablo le dice, el muchacho no se quería arrepentir. Entonces él dice, el tal se ha entregado a Satanás para que el espíritu sea salvo. Es decir, algo le va a pasar a él.
Si no se convierte, si no se arrepiente, habrá una enfermedad, un juicio, habrá algo. Y entonces, pero por lo menos tendrá tiempo de convertirse y de arrepentirse. En mi vida cristiana de tantos años he tenido que ver mucha gente que parte a la eternidad. Y muchos en los últimos momentos, hasta en pastores me han llamado y me han dicho, mire, esto y esto y esto, ore por mí, yo no me quiero perder. Mucha cristiana, mucho cristiano. Qué triste, jóvenes y jóvenes llenos de vida. Allí, en una disciplina, en un juicio, su cuerpo, por causa de muchas de estas cosas, han tenido que partir a la eternidad. Es el mismo caso de la Santa Cena, que usted conoce, que a veces eso no se habla. Dice, comiendo la Santa Cena del Señor dignamente o indignamente. Y dice el apóstol Pablo, por lo cual pruébese cada uno así, coma así del pan y beba así de la coma, porque el que come indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados y muchos duermen. ¿Por qué se murieron? Porque participaron en pecado, en maldad de la Santa Cena y no se arrepintieron. Entonces, ¿qué sucedió? La palabra de Dios se cumple. Y dice el apóstol Pablo, hay muchos que están enfermos con enfermedades, con peste. ¿Por qué? Porque hicieron eso incorrectamente en esa condición y no se arrepintieron. Y otros ya se murieron, partieron a la eternidad. Entonces, la palabra de Dios pareciera que fuera como muy fuerte, pero la palabra de Dios se cumple. Es igual lo que estamos mirando aquí en la Biblia y en la palabra del Señor acerca de lo que el Espíritu de Dios quiere que la iglesia entienda. Entonces, usted es templo del Espíritu Santo, yo soy templo del Espíritu Santo, el cual vive en nosotros. Por eso, el cristiano tiene una gran responsabilidad. Ser apartado, dedicado, consagrado. Y si hay algo en la vida, pues Dios da la oportunidad. Primera de Juan 2, hijitos míos, estas cosas escribo para que no pequéis, pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con vuestro Padre, a Jesucristo el justo. Pues Él es el abogado, Él le va a perdonar. Entonces el evangelio no es un juego, la vida cristiana no es un juego. Qué bueno cuando podemos entender esto. O sea, somos bendecidos con Cristo Jesús en lugares celestiales. Hay un llamado, pero hay una responsabilidad. Hoy quiero orar por usted, hermano, amigo. Si está apartado, venga a Cristo. Yo quiero orar por usted. Si no ha recibido a Cristo, hoy reconcíliese, hoy recíbale. Ore conmigo en esta hora. Diga, Señor Jesús, te doy gracias en esta hora por tu palabra. Te pido perdón. Me entrego a ti. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Ayúdame a obedecer. Dígale, Señor, he estado apartado, quiero que me perdones, quiero que me restaures, quiero obedecer tu palabra, quiero hacer las cosas bien. Padre, gracias, oro por cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, de los que hacen esta oración. Y por favor, ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde. Gracias por su atención prestada y hasta una nueva oportunidad. Quiera Dios que esta palabra sea de mucha bendición para su vida.